How far can you visualize the heartbeat and blood flow in detail? How much can you reduce the stress of examiner and patient at the time of examination? In cardiovascular diagnosis, how much can you offer high value-added diagnosis information? Redefining the vision of cardiovascular ultrasound. Pure symphonic architecture, which is dedicated to optimize image quality, providing premium-level image clarity for cardiac diagnosis. Transducers, image processing algorithm, and monitor display. We redesigned everything. The phased array transducers have been newly designed to realize the high spatial, temporal, and contrast resolution especially required for cardiology. The Mini Multi-TEE transducer has been newly designed according to global needs by utilizing the know-how cultivated so far. It can be used not only in pediatrics, but also in a wide range of subjects. The technology for Lesendo 880LE realizes significant signal-to-noise improvement and reduces focal dependency while providing excellent penetration at higher frequencies. E-focusing offers a real-time display not modified by image processing, high definition, and sensitivity. Carving imaging is an advanced technology to enhance tissue structure visibility. Its stable imaging with less patient dependency helps to achieve clearer images with less noise in cardiology. Our unique image processing technologies, evolved from former models, are further refined for Lesendo 880LE. The technology delivers imaging with outstanding definition, which can be optimized for each user's preference. Lesendo 880LE's ergonomic design realizes rapid, accurate examinations in a comfortable environment for both operators and patients. Using our unique technology, high precision in automated diagnosis can be attained. Automation of measurements has been realized for all views from the apex. With a globally aging population, the diagnosis and management of heart failure has become very important. Ultrasound examination of patients with the utmost efficiency and accuracy. Several advanced applications offered by Lesendo 880LE are combined, providing an integrated diagnostic package for the diagnosis of heart failure, which is accurate and easy to use. In addition, we prepared a number of application tools pursuing ease of use and diagnostic accuracy. The goal being to achieve more reliability for diagnosis and treatment of cardiac disease. Redefining the vision of cardiovascular ultrasound. Lesendo 880LE. Greater precision, greater comfort, a wider range of applications. Arietta 850, designed for high expectations. Pure symphonic architecture, which is dedicated to optimize image quality, providing premium-level image clarity. Transducers, image processing algorithm, and monitor display. We redesigned everything. Piezoelectric single crystal technology is applied to both convex and sector transducer elements. The excellent piezoelectric properties of single crystals are used to generate ultrasound with high sensitivity and wide bandwidth. CMUT, using next-generation silicon wafer technology, was put into practical use for the first time in the world by us.
CMUT technology reduces the ultrasound pulse degradation. With super wide frequency bandwidth and high sensitivity, the enhanced resolution is maintained in the far field. 4G CMUT offers a one-probe solution for a broad range of ultrasound examinations. The technology for Arietta 850 realizes significant signal-to-noise improvement and reduces focal dependency while providing excellent penetration at higher frequencies. E-focusing offers a real-time display not modified by image processing, high definition, and sensitivity. Carving imaging is an advanced technology to enhance tissue structure visibility. Its stable imaging with less patient dependency helps to achieve clearer images with less noise. The Arietta 850 has adopted the latest technology 22-inch wide OLED monitor. The OLED monitor displays true black, so a previously unattainable contrast resolution can be achieved. The ergonomic design of the Arietta 850 minimizes operator fatigue. Supporting seamless workflow, the many easy-to-use functions shorten examination time and provide a more comfortable examination environment. Protocol Assistant reduces the operation steps necessary during the examination by registering routine protocols, contributing to increased examination efficiency, accuracy, and throughput. Arietta 850 performs an extensive variety of advanced applications that offer support across a broad clinical range. With efficient support for rapid, accurate diagnosis, treatment guidance, and research opportunities, Arietta 850 creates new clinical value. In response to the ever-increasing expectations of the medical profession, diagnostic equipment continuously evolves. Sense and visualize ultrasound. Arietta 850. Hola, mi nombre es Iván Bobadilla, soy médico especialista en radioterapia oncológica en Centro de Control de Cáncer en Bogotá, Colombia, desde hace aproximadamente 10 años. Nuestra institución cuenta con una experiencia amplia en braquiterapia intersticial de próstata de alta tasa de dosis, mediante tratamientos de braquiterapia exclusiva, braquiterapia como refuerzo posterior a la radioterapia externa y braquiterapia de rescate en pacientes con recaída bioquímica. Desde hace más de 6 meses contamos con nuestro nuevo equipo Arietta 750 que nos ha permitido, gracias a su mayor resolución espacial, una mejor visualización de los tejidos de interés, principalmente la cápsula de la próstata, la vejiga y, de forma muy importante, la uretra. Contamos con un equipo humano conformado por 6 médicos especialistas en radioterapia, 6 físicos médicos y un grupo de más de 30 tecnólogos en radioterapia y enfermería que nos apoyan en las labores y en el cuidado de todos nuestros pacientes. Mi nombre es Juliana Sandoval, soy físico médico en Centro de Control de Cáncer y con el nuevo ecógrafo tenemos una muy buena mejoría en la imagen que nos ayuda muchísimo a los físicos en la parte de la planeación. Una de las ventajas del equipo es que podemos exportar la imagen directamente al sistema de planeación de manera digital, lo cual nos permite tener una muy buena calidad de imagen. Buenas noches a todos ustedes. De nuevo estamos esta noche con nuestros webinars de parte de Taichi Holdings Latinoamérica, Tecnasa en Perú. Les damos la bienvenida y de AMPEME, por supuesto. Doctora Elena, buenas noches.
Buenas noches, Camilo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Bien, todo muy bien. Buenas noches, bienvenido, doctor Gonzalo Serrano, doctor Lidio Lanto, presidenta de AMPEME. Gracias, Camilo, por el auspicio de Taichi. Un gusto. Voy a tener el gusto de presentar al doctor Gonzalo. ¿Me dejas compartir pantalla? Por favor. Sí. AMPEME les da la bienvenida y como saben ustedes, estamos siempre para seguir divulgando las utilidades excelentes de lo que es el ultrasonido musculoesquelético y los adecuados diagnósticos y procedimientos, ¿no? Con ese fin, AMPEME tiene la voluntad de seguir divulgando el ultrasonido y conseguir a los mejores profesores de Latinoamérica que colaboran con nosotros con mucho agrado también y nos ayudan a seguir creciendo. Y vamos ya desde ya agradeciendo, tuvimos un taller exitoso para un taller personalizado de tobillo que salió muy bien, tuvimos médicos de diferentes lugares de Perú y también médicos de Chile y Bolivia. Muchas gracias por la acogida. Ahora voy a presentar al talentoso doctor Gonzalo Serrano. El doctor Gonzalo Serrano es médico, radiólogo, especialista en radiología. Él ha hecho un fellow de radiología musculoesquelética en la clínica alemana en Santiago de Chile, también ha hecho un fellow en San Diego, California, es médico staff de la clínica alemana de Santiago. El doctor Monres me recomendó que le invitara a nuestro congreso de AMPEME, fue muy buena la acogida y los comentarios ya van de más porque el doctor Monres dijo, el doctor Gonzalo es el Pelé del ultrasonido musculoesquelético y el doctor Azulay dijo, el doctor Gonzalo es el Maradona del músculo esquelético, así es que estaban entre Brasil y Argentina, pero bueno, le agradecemos mucho a Gonzalo por compartir su experiencia con nosotros, sé que tiene mucha experiencia y esperamos que como todas sus charlas sean un éxito. Gracias Gonzalo y te dejo con la presentación. Bueno, muchas gracias, Elena, por la presentación y muchas gracias a ustedes por la Bienvenido. invitación. Vamos a compartir pantalla. Ahí creo que se ve, ¿cierto? ¿Se ve muy bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el tema hoy día del glúteo profundo y un poquito de patología isquiofemoral. En esta presentación vamos a ir mostrando varios casos, o sea, todos los casos son los que he visto yo en un plazo de lo último, desde que aplicamos el protocolo de dolor glúteo profundo acá en la clínica alemana. Así que estos han sido recopilados aproximadamente lo último desde el 2017, 2018, y solo voy a mostrar algunos, ¿ya? Porque tengo muchos más guardados, yo guardo todo, lo que veo siempre lo guardo y tengo muchos casos de dolor glúteo profundo, pero esto lo digo para en parte que si bien habitualmente se dice que es una patología que es relativamente poco frecuente o que no se tiene mucho conocimiento de ella, se ve, ¿ya? Así que aquí esto vamos a ir viendo algunas cosas durante la presentación. Entonces, la típica definición clásica actual del dolor glúteo profundo, que se considera que es una entidad subdiagnosticada, caracterizada por dolor y o disestesia en el área glútea, cadera o el muslo posterior, y o de dolor radicular debido a un atrapamiento no isquogénico del nervio ciático en el espacio subglúteo, ¿cierto? Estos pacientes típicamente tienen un dolor que es en la cara posterior o posterolateral de la cadera, a veces pueden dar dolor incluso inguinal, y que tienen habitualmente inhabilidad para aguantar estar mucho tiempo sentados estos pacientes. Y como todo, siempre el primer paso es para ganar cualquier guerra, siempre digo lo mismo, para ganar cualquier guerra, la guerra de la patología, siempre primero hay que ganar la batalla de la anatomía. Y la anatomía del espacio subglúteo, ¿cierto? Es el tejido celular graso que está localizado entre las capas media y profunda de la poneurosis glútea. Y tiene algunos límites, ¿cierto? Tenemos alguna estructura, algunos ligamentos, como los ligamentos sacro-tuberoso, el ligamento sacro-espinoso, que dividen a esto en este escotadura, foramen ciático superior, un foramen ciático inferior, y después el espacio subglúteo tiene algunos límites. El límite lateral básicamente está dado por la línea áspera del fémur y la fusión lateral de las capas de la poneurosis glútea media y profunda. Tenemos un borde medial que está dado por el ligamento sacrotuberoso y la fase falciforme. Tenemos un límite superior que está básicamente delimitado por el margen de la escotadura ciática y tenemos un margen inferior que es poco definido, pero es básicamente el origen del isquiotibial o cercano a esto, ¿ya? Y después tenemos un margen anterior que está dado por las estructuras óseas, el margen posterior del cuello femoral, la región acetabular, y después tenemos un margen anterior, que acá lo tengo desprendido, que es el margen anterior del músculo glúteo mayor.
Y después, como decíamos, acá tenemos el ligamento sacroespinoso, separa esto en un foramen ciático superior y un inferior, y tenemos estructuras satélites en cada uno de estos espacios, ¿ya? La estructura satélite en el foramen ciático superior es el músculo piriforme, ¿ya? Y en el inferior, el menor, tenemos la estructura satélite, es el obturador interno, junto también con el complejo gemelar, ¿cierto? Y que esto habitualmente muchas veces comparten un tendón único y por eso lo llamamos habitualmente complejo obturador interno gemelar. Y más abajo ya tenemos el plano muscular del cuadrado femoral. Y como el foramen ciático superior, la estructura satélite del piriforme, a su vez divide este espacio en un componente suprapiriforme y en un componente infrapiriforme, donde vamos a tener distintas estructuras que salen de acá. Y tenemos básicamente estructuras vasculonerviosas, varios nervios, aproximadamente 7. Por la parte suprapiriforme sale el nervio glúteo superior y su arteria. Y por el espacio infrapiriforme, la estructura más importante, que es el nervio ciático, y después una serie de otros nervios. El nervio glúteo inferior con su arteria, el nervio pudendo junto con su arteria, el nervio femorocutáneo posterior, el nervio glúteo inferior, y por delante, que en esta imagen no está representada porque tiene un trayecto que es anterior al plano muscular del cuadrado femoral y anterior a estos músculos, que es el nervio para el cuadrado femoral y gemelo inferior, ¿ya? Y aquí donde tenemos toda esta estructura. Y yo destaco algunas cosas, que son estas que marco en rojo, que es cierto que es el nervio glúteo inferior, el nervio glúteo superior y el nervio pudendo. ¿Por qué? Porque van acompañados, como vemos en este dibujo, van acompañados por arterias. ¿Ya? Entonces pueden ser nuestro satélite o nuestra marca para encontrar estos nervios. Es muy fácil identificar en la resonancia magnética los vasitos y sabemos que al lado de esos vasitos van a ir los nervios correspondientes. Y aquí vamos a ver un poco la anatomía. Esto es Rohuber, no sé si lo conocen, pero estos son cortes anatómicos, donde la imagen habitualmente más útiles para valorar el espacio subglúteo son los axiales y los sacrales. Sacrales más bien sagittales oblicuos. Y aquí vamos a ver la anatomía. Como podemos ver, los distintos componentes de acá, por ejemplo, los componentes que vienen de las raíces L4 y L5, que van a formar el tronco lumbosacro, que van a formar parte del nervio ciático, ¿cierto? Vamos viendo los componentes de las raíces sacras, ¿cierto? S1, S2, S3, que se van a juntar acá, van a ir juntándose acá y van a formar el nervio ciático, que podemos ver acá y lo vamos a seguir en todo su trayecto. Y este es el espacio que se denomina subglúteo, ¿cierto? Este componente graso. Este espacio graso delimitado por las estructuras que nombramos previamente, ¿ya? Y aquí no solamente este espacio, si bien la principal estructura que vemos acá, el nervio ciático, tenemos otro nervio. De hecho, si uno pone atención en este espécimen anatómico, nosotros podemos ver el músculo piriforme y vemos que acá tenemos el componente tibial, acá tenemos el componente peroneo, y ya vemos cómo en este espécimen anatómico está el componente peroneo pasando a través del músculo. Podemos ir viendo, y pasando el músculo, que tiene un split muscular, después se juntan. Después tenemos otra estructura, que como mencionábamos previamente, los vasos son de gran utilidad. Y aquí podemos ver la arteria glútea superior, y sabemos que acompañando esta arteria glútea va el nervio glúteo superior, que aquí lo podemos ver, este puntito que está acá. Ese puntito del nervio glúteo superior, acá lo dejamos, como va, lo agarramos en un eje longitudinal, y después va a inervar al glúteo menor, al glúteo medio y al tensor de la fase lateral. Si vamos viendo acá, vamos a ver que el nervio ciático no solamente va acompañado por esto, sino que va acompañado por otros pequeños nerviecitos, que lo vamos a ver mejor a este nivel. Vemos que está el nervio ciático, vemos estos pequeños nerviecitos, que este es el femorocutáneo posterior, que está al lado, y aquí viene el glúteo inferior. ¿Cierto? Que cuando vamos hacia distal los podemos identificar de mejor forma. Ciático, femorocutáneo posterior, glúteo inferior, ¿cierto? Si seguimos el femorocutáneo posterior que está acá, podemos ir viendo cómo sigue su trayecto habitual y acá lo encontramos. Si empezamos a subir nuevamente, vamos a encontrar estas pequeñas estructuras que son el nervio glúteo inferior cuando entra al glúteo mayor, y podemos ir siguiéndolo proximalmente. Y acá quería mostrar una cosa que vamos a hablar más adelante, que si uno sigue estas estructuras nerviosas, no solo el ciático, sino que seguimos al femorocutáneo posterior y al glúteo inferior, vamos a ver lo que habíamos visto un poquito antes, que vemos cómo el músculo, el componente peroneo pasaba a través del músculo, pero una cosa que es habitual, que no solo tenemos que quedarnos en el nervio ciático, porque si seguimos estos nervios,
vamos a ver que proximalmente estos nervios también están pasando a través del split muscular. Por lo tanto, no solo el nervio ciático y su componente peroneo pasan a través del músculo cuando tenemos variante anatómica, sino que muchas veces el nervio glúteo inferior y el fémur cutáneo posterior que acompañan al nervio ciático también. ¿Ya? Y aquí para terminar esta parte vemos acá la arteria pudenda y el nervio pudendo que acompañan a esta arteria que nuevamente es nuestro marcador para poder seguir fácilmente a este nervio. Y lo mismo vemos la anatomía en el sagital, vemos el músculo piriforme, vemos los distintos componentes que van a formar el nervio ciático, los podemos seguir perfectamente con el componente peroneo, que pasa a través del split muscular, ahí lo estamos viendo, y nuevamente se vuelven a juntar. Si seguimos estos nerviecitos que estamos viendo, que están acá, el nervio femorocutáneo posterior, el nervio glúteo inferior, nuevamente vemos proximalmente cómo pasan también a través del músculo. Aquí un repaso rápido de la anatomía que quería mostrarles, para hacer una introducción de lo que vamos a ver más adelante. Y dentro de la etiología de la patología del glúteo profundo tenemos distintas causantes, que básicamente las dividimos en las bandas fibrosas, fibrovasculares, vasculares, síndrome piriforme, síndrome muscular interno gemelar, patología del cuadrado femoral isquiofemoral, patología de los isquiotibiales, patología glútea y causas ortopédicas. No vamos a ver todas, sino que vamos a ver las más representativas y más frecuentes. Las bandas fibrosas y fibrovasculares claramente han cambiado el mundo del dolor glúteo profundo, ¿cierto? Antes todo se conocía como síndrome piriforme, hasta que se empezaron a hacer las cirugías endoscópicas y se descubrieron estas bandas fibrosas que anclaban al nervio, ¿ya? Y básicamente lo que hacen estas bandas fibrosas es que se pueden restringir la excursión del nervio, ¿ya? Y al restringir la excursión del nervio pueden provocar una neuritis que sea o por fricción o neuritis isquémica. ¿Ya? Y ahí tenemos, estas bandas se dividen por su estructura macroscópica, que podemos describirlas como fibrosas, o fibrovasculares que han acompañado vasos, o puramente vasculares, las por su localización, que pueden ser proximales, mediales y distales. Y como decíamos, lo que es importante es saber que con los distintos movimientos de la cadera, el nervio tiene una excursión proximal y medial bastante significativa, de 28, en algunos lados incluso dicen que puede ser más. Cualquiera que hace estudios ecográficos, nosotros, con neurodinamia, con la ecografía, sabemos que muchas veces cuando hacemos movimiento, los nervios se comportan como tendones y se deslizan como tendones. Y el nervio ciático no es la excepción. Entonces cualquier cosa que limita esta excursión puede llevar a problemas de este nervio. Y como decíamos, también los podemos dividir por su localización en los que son proximales, que básicamente son los que se encuentran a la altura del foramen ciático superior, o sea, a la altura del piriforme. Las medias, que son a la altura del complejo gemelar obturador interno, y las que son más distales, que son a la altura del cuadrado femoral u origen de los isquiotibiales. ¿Ya? Y a su vez las podemos dividir en laterales y mediales. Y las bandas fibrosas se pueden dividir en distintos tipos, en las que son compresivas, que básicamente hacen un puente a través del nervio, que pueden ser hacer un puente anterior al nervio, o pueden ser posterior al nervio, que las llamamos tipo 1A o 1B, y esto, como decíamos, la patología básicamente no se ancla en la estructura del nervio, sino que pasa, ¿ya? Y eso puede limitar su excursión. Y habitualmente se originan desde la región peritrocantérica posterior y muchas veces se dirigen como a la zona del foramen ciático superior. Y tenemos las otras que son de tipo adhesivas, o sea, que se anclan a la estructura del nervio, que pueden ser laterales o pueden ser mediales, o sea, que se dirigen desde la región peritrocantérica posterior hacia el nervio, o desde los ligamentos hacia el nervio, y finalmente las que se denominan como complejas, que se anclan al nervio en múltiples direcciones. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Tenemos las tipo 1A, ¿cierto? Con una fina banda que se está pasando anterior al nervio ciático, en una zona bastante alta, ¿cierto? Acá tenemos el piriforme, por lo tanto estamos en zona media a alta. Podemos tener algunas que son posteriores al nervio ciático, como vemos acá, que tenemos esta banda acá, que aquí hay que destacar que aquí hay un puntito, que ese es un vaso, y son ramitas muchas veces de la arteria glútea inferior, por lo tanto la arteria glútea inferior es un marcador importante porque muchas veces las bandas tienen alguna relación con estas bandas, con estos vasos del ramas de la glútea inferior. Por lo tanto, esto también es importante mencionar, porque si uno va a cortar esto, una vez que se hace algún tratamiento endoscópico, pueden sangrar muchísimo, ¿ya? Y puede quedar la embarrada. Podemos tener esta otra tipo 2A, que vemos cómo se dirigen estas bandas desde la región peritrocantérica posterior, desde las laterales, y se dirigen hacia el nervio ciático y se anclan a esta estructura, a su estructura, o finalmente las que son multidireccionales, como acá vemos el nervio ciático, que vienen bandas que se anclan a este en múltiples direcciones. Acá algunos ejemplos más, como podemos ver habitualmente en estas bandas
complejas, como muchas veces pueden incluso conectar músculos, conectar al complejo obturador con el piriforme, o en este caso, conectando otros músculos como el complejo del obturador con el cuadrado femoral, y vemos estas bandas fibrosas, bien evidentes. Vemos estas bandas fibrosas que se dirigen desde la región peritrocantérica posterior hacia el nervio ciático, o en este último caso, como tenemos estas que se dirigen desde arriba hacia la estructura del nervio ciático, anclándose a esto. Y ahora lo que les quería demostrar con esto es que las bandas fibrosas sí se ven ya en la resonancia. Y aquí, esto podría ser más adelante, pero sí quería mencionarlo acá rápidamente en la presentación. Nunca olvidarse que la patología de los isquiotibiales, por la cercanía al nervio ciático, también puede provocar problemas, como vemos en este caso, rodeado con un magma fibrótico rodeando el nervio secundario, esta rotura crónica del origen de los isquiotibiales. Y nuevamente, acá tenemos una banda fibrosa. Y aquí quería destacar algo cuando nosotros hacemos los protocolos. Porque cuando hacemos los protocolos, cuando uno está empezando a ver esto, puede al principio como no creerse lo que está viendo. Por lo tanto, al principio puede ser de bastante utilidad hacer estudios comparativos. O hacer estos axiales de pelvis, o sea, para tener el lado contralateral y darse cuenta que estas líneas que estamos viendo acá es algo que sobra, es algo que es normal, es una banda fibrosa. Por lo tanto, las axiales son para mí fundamentales, y los otros que son fundamentales son hacer secuencias sagitales, ¿ya? Idealmente no saturadas, nosotros hacemos DP sin saturar, y habitualmente son sagitales oblicuos, que uno los puede hacer en el eje del ortogonales al nervio ciático u ortogonales al músculo piriforme. Y aquí nuevamente, cuando tenemos estos estudios comparativos, nos permiten cuenta que acá hay una estructura que sobra, que está uniendo al piramidal con el obturador interno. Y nos sirve para dar cuenta que acá no hay nada. Y aquí vemos cómo el nervio ciático está traccionado y desplazado hacia adelante. Y después tenemos otro mundo, que era lo que antes a todos se le llamaba síndrome hiperiforme, que es otra de las causas del dolor glúteo profundo, pero no todo dolor glúteo profundo es un síndrome hiperiforme. Y aquí tenemos causas que son primarias y secundarias. Las primarias son causas anatómicas, que son variantes anatómicas, anomalías de la inserción del músculo piriforme, o causas secundarias que tienen algún factor precipitante, ¿ya? Y habitualmente del síndrome piriforme tenemos distintos tipos, ¿cierto? Que pueden ser debidos a hipertrofias musculares, atrapamientos dinámicos, trayectos anómalos del nervio ciático, anomalías de la inserción, atrapamientos del nervio ciático secundario, fibrosis después de cirugías, o traumas y sobreuso. Vamos a ver los más frecuentes. Habitualmente, uno siempre cuando iba a evaluar y empezaba a ver el tema del síndrome piriforme, ¿qué es lo que iba a buscar? Hipertrofia muscular, ¿cierto? Y todos tratando de buscar si el músculo estaba más grande y lo comparamos con el otro lado, está más chico, y asimetría. Se ha visto que normalmente hay asimetrías que van entre 2 y 4 milímetros, ¿ya? Habitualmente si son asimetrías más de 6 milímetros, algunos le dan alguna implicancia. Pero por ejemplo acá en estos papers dice que asimetrías musculares individualmente tiene solo una especificidad de un 66% y una sensibilidad del 46%. O sea, esta cuestión es como tirar una moneda, ¿ya? O sea, para mí no me importa mucho la simetría muscular. Y lo que sí, la simetría muscular asociado a una hiperintensidad nerviosa, o sea, signos de neuropatía, eso sí que puede aumentar la especificidad en un 93%, una sensibilidad en un 64%. O sea, seguimos teniendo una sensibilidad que es más o menos, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos un paciente que tenía síndrome, sintomático en el lado izquierdo, y comparamos el nervio de un lado y el otro, y vemos que este está engrosado y brillando. Y cuando vemos los planos musculares, vemos el piriforme de un lado y tenemos el de este lado. Este está hiperintenso, ¿cierto? Tiene hiperintensidad difusa. ¿Y cuál es la diferencia? En vez de estar hipertrófico, en realidad está chico. ¿Por qué? Porque está con signos de denervación. Cuando vemos las imágenes sagitales dirigidas al espacio subglúteo profundo, estas sagitales oblicuos, ¿qué podemos ver? Vemos estas ramas, las ramas sacras, ¿cierto? S1, S2, que vemos que están engrosadas, aumentadas de señal, y podemos ver incluso esto que pareciera que los fascículos están engrosados. ¿Qué nos sirve de ejemplo para ver qué es lo que es normal? Otros nervios que están al lado, o tener imágenes comparativas del lado contralateral. En este caso no tenemos contralaterales, pero sí tenemos el tronco lumbosacro, que está acá, y vemos que tiene una señal normal, un tamaño normal, y claramente ahí nos puede apoyar que lo que estamos viendo acá es patológico. Aquí tenemos la arteria glútea superior, y que va al lado de la arteria glútea superior, el nervio glúteo superior. ¿Y cómo lo vemos? Está saliendo una ramita que está engrosada y aumentada de señal.
Empezamos a buscar más pistas y vemos que el músculo glúteo medio está hipotrófico, aumentado señal de forma difusa, signos de inervación subarguda tardía. Y después tenemos variantes anatómicas, ¿cierto? La mayoría, o sea, el 80 o sobre el 80% de las personas, el nervio ciático pasa por el espacio infrapiriforme, o sea, pasa por delante y por debajo del músculo piriforme. Ahora, en algún porcentaje de la población tenemos variante anatómica, en cual el componente peroneo puede pasar a través del músculo, como veíamos en el caso, del caso cadavérico al principio, y el componente tibial pasa por debajo, ¿ya? A veces hay variantes, que esto le decimos que son variantes tipo B, hay subvariantes del tipo B, que puede haber un vientre muscular accesorio con un tendón separado que se inserta al distal, que es una variante de la tipo B, otra variante tipo C, que pasa por arriba y por abajo, que pasa completamente a través del músculo, o que pasa por arriba y a través del músculo, o que pasa completamente por el espacio suprapiriforme, ¿ya? Por lejos, las más frecuentes son estas, que son las variantes tipo B, que tenemos un split del músculo, vemos el componente peroneo que está, perdón, el componente tibial que está pasando por abajo, y vemos el componente peroneo que está pasando a través del músculo, ¿ya? Variantes tipo B. O menos frecuentemente podemos tener otro tipo de variantes, como acá tenemos nuevamente el músculo, el componente peroneo pasando por arriba y el componente tibial pasando por abajo, ¿ya? Las variantes tipo B, que es las que habitualmente vemos prácticamente siempre, no sé, estar como un 10 o un poco más por ciento, son bastante frecuentes y las vemos habitualmente. Y aquí lo mismo que mostraba al principio, pero lo voy a mostrar con imágenes en resonancia magnética, lo que le comentaba. Acá tenemos el componente peroneo, el componente tibial, y aquí que tenemos el nervio glúteo inferior y el nervio femorocutáneo posterior. Y vemos cómo estos dos nerviositos están pasando a través del split. Y después está pasando el componente peroneo, ¿ya? Tenemos que tener eso, y yo por lo menos lo menciono de forma dirigida en el informe. ¿Por qué? Porque si bien las variantes anatómicas se les echaba la culpa, se les atribuía que podían ser causantes del síndrome piriforme, en realidad es como medio controversial ver si es que realmente lo causan o no, o pueden ser un factor predisponente. Alguien lo puede creer o no, ¿ya? Usted me puede decir que las variantes anatómicas en realidad es poco probable que cause un síndrome piriforme, pero al momento de la cirugía, que muchas veces van a hacer tenotomía del piriforme, sí que ahí sí que va a ser importante mencionarlo, porque si habitualmente hacemos una tenotomía, como habitualmente se hace, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si tenemos un nervio que está pasando a través del músculo? Este músculo con el tiempo se va a retraer, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a traccionar el nervio, ¿ya? Y este paciente va a llegar a decirle al doctor, ¿sabe qué? Me siento mucho peor de lo que estaba antes de la cirugía. O, eventualmente, puede también hacer que estos nervios que eran intrapiriformes, o sea, están pasando a través del músculo, transformarlo... Ah, perdón, ahí me adelanté. Entonces aquí, al decir esto, ellos van a hacer una tenotomía tanto distal como proximal, o eventualmente van a hacer que estos músculos, o sea, estos nervios que estaban pasando a través del músculo, transformarlo en intrapiriforme a infrapiriforme, ¿ya? Y aquí tenemos un caso, ¿cierto? Acá tenemos el músculo piriforme, un split. Nuevamente tenemos el componente peroneo, nervio glúteo inferior, el componente tibial, pasando a través del músculo. Este paciente se opera. Acá vemos una resección del margen inferior del músculo. Acá tenemos el nervio ciático. A este también el paciente se le hizo una tenotomía del obturador interno, aunque se vea así de terrible, el paciente se sentía mejor, según él. Y después de un control más tardío, ahora vemos cómo está el músculo, y todas estas estructuras que pasaban a través del músculo, ahora todas son infrapiriformes. Tenemos el componente peroneo, componente tibial y el glúteo inferior, que están pasando todos por abajo ahora. Se hizo una resección parcial y se transformó esto en todas las estructuras que pasan, se transformaron en infrapiriformes. Ahora, esta clase yo la di la primera vez en 2018, y en esa época yo me acuerdo que cuando la di dije que probablemente se iba a empezar a extender esta liberación endoscópica en el tiempo, y la veíamos a empezar a ver cada más frecuente, pero la verdad es que mi sensación es que no ha sido así. Por lo menos en clínica alemana casi nadie, o creo que nadie, opera endoscópico. Yo trabajaba en Metz y ahí sí operaba con, creo que el único cirujano casi en Chile que estaba haciendo esa cirugía endoscópica. Yo de hecho en su momento le pedí que me invitaran a la cirugía y entré, y no es fácil, ¿ya? ¿Y por qué han ido? Por este tipo de cosas. Manos expertas, endoscopista experimentado,
¿Y qué pasa? Hematoma. ¿Ya? Esta zona es una zona compleja anatómicamente, hay distintos vasos, puede sangrar y pueden pasar complicaciones como esta, incluso en manos expertas. Un hematoma grande, aquí vemos el nervio ciático, debemos estar completamente distorsionado, aumentado de señal, control postquirúrgico a los 3 meses, vemos el nervio ciático nuevamente súper alterado, paciente con clínica de déficit del nervio ciático, incluso vemos una zona marcadamente intensa, dentro del nervio un área cicatricial. Esto ya, mucha mejoría, pareciera que tiene poco. ¿Y qué otras cosas pueden pasar? Recurrencias postquirúrgicas. Esto habitualmente las recurrencias postquirúrgicas suceden cuando se hacen cirugías abiertas, pero también puede pasar en este caso en cirugía endoscópica. Y aquí vemos nuevamente el nervio ciático, acá, y vemos cómo está rodeado por fibrosis, e incluso acá el remanente tendinoso piriforme, vemos cómo está adherido al nervio ciático a través de estas extensiones fibrosas. Y cuando vemos la imagen sensible al líquido, vemos hiperintensidad de señal bien marcada, neuropatía, el nervio probablemente está congestivo, paciente sintomático. Pero habitualmente, como decía, habitualmente son en el caso de cirugía abierta, y por eso se desarrolló la cirugía endoscópica, para disminuir esta frecuencia de complicaciones de fibrosis y recurrencia. Como en este caso, cirugía abierta, vemos el nervio que está acá y está rodeado por un magma fibrótico rodeando completamente el nervio, ¿cierto? Si vamos un poquito más allá, vemos que el músculo glúteo mayor está disminuido de volumen, está hiperintenso, está con signos de enervación. En estas cirugías puede haber complicaciones, y una de esas complicaciones es las lesiones del nervio glúteo inferior, que es lo que pasó en este caso. Y hoy también tenemos otras causas, ¿cierto? Causas traumáticas, como en este caso, caída, un hematoma del músculo, aumento de volumen, signo de piriforme secundario, o podemos tener quistes paralaterales. Los quistes paralaterales posteriores habitualmente tienen menor resistencia y pueden llegar a ser bien grandes y pueden extenderse hacia posterior y comprimir el nervio ciático, como en este caso. Tendremos otras causas del dolor glúteo profundo que mencionamos antes, que son los síndromes del obturador interno general. Básicamente aquí lo que se puede producir es un efecto de pinza entre los músculos, ¿cierto? Por arriba tenemos el piriforme, por abajo tenemos el complejo obturador gemelar superior, y se puede producir un efecto de pinza. Habitualmente en la imagen de la resonancia magnética muchas veces no se encuentra nada. Esto es un fenómeno más bien dinámico, ya que se puede mostrar en la endoscopía con prueba dinámica. O únicamente muchas veces vemos solo la hiperintensidad del nervio, o sea, los signos de neuritis. Ahora también esto puede ser dado por variantes anatómicas, como en este caso, ¿cierto? Donde tenemos una división alta del nervio ciático en un componente peroneo, en un componente tibial, pero acá vemos que el componente tibial está pasando por delante del obturador interno, entre el músculo y el hueso, ¿ya? Y si bien no se ve muy bien esta imagen, el nervio está súper intenso, o sea, claramente la clínica de este paciente estaba dado por esta variante anatómica. Y tenemos otra patología, que es lo que vamos a entrar acá un poquito más en detalle, algunas cosas entretenidas que yo no sé si ustedes están tan familiarizados, que son la patología del cuadrado femoral, espacio isquiofemoral, ¿cierto? Esto puede ser por un estrechamiento congénito o adquirido del espacio isquiofemoral que resulta en la compresión o pinzamiento del músculo cuadrado femoral y eventualmente del nervio ciático, y conduce a edema y queda mejor demostrado por resonancia magnética, ¿cierto? Habitualmente cuando nosotros vemos las patologías del espacio isquiofemoral queremos ver algo como esto, ¿cierto? Queremos ver un espacio que está pequeño, aproximación, eventualmente los cambiosos, pero muchas veces en la radiografía simple el espacio muchas veces se ve normal, ¿cierto? Y así como vemos esto en la resonancia magnética, queremos ver espacio disminuido, o sea, tanto el espacio isquiofemoral, o sea, entre el trocánter menor y el isquio, o el espacio del cuadrado femoral, o sea, la distancia menor entre el trocánter menor y los isquiotibiales, y actualmente decimos el espacio isquiofemoral menor de 15 milímetros, o el espacio del cuadrado femoral menor de 10 milímetros, pero a mí personalmente las medidas no me gustan mucho. ¿Y por qué no me gustan mucho? Porque muchas veces nos encontramos con cosas como esta. Una radiografía completamente normal. ¿Ya? Esta era una paciente que en la imagen, en la resonancia, estaba súper alterado el músculo, y el clínico me dice, era sintomática, el clínico la quería operar, y me dijo, ¿sabéis qué? ¿Cómo podemos hacer para mostrarle a la paciente que el espacio está pequeño? ¿Qué podemos hacer? Porque le quiero mostrarle la imagen y decirle, ¿sabes qué? Todo te tengo que operar. Yo le dije, reproduzcamos el mecanismo, ¿cierto? Esto se da habitualmente con rotación externa, aducción e hiperextensión. Así que eso fue lo que hicimos en la radiografía. Y esta es la imagen. Un espacio claramente pequeño, y acá sí que podemos decir claramente, oye, esto parece un pinzamiento isquiofemoral.
Y por eso no me gustan mucho las medidas que te digan que esto hay que medir tanto, tanto, y que la resonancia hay que siempre hacerla en posición neutra, con cierto grado de rotación, y que siempre hay que hacerla así, porque no me gusta, porque eso te limita la cabeza. Y el paradigma no cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante a qué me refiero. Con edema importante se puede producir irritación del nervio ciático, ¿cierto? Adyacente, y puede causar dolor glúteo profundo en estos pacientes. Y los cambios inflamatorios crónicos y adherencias causan tejido cicatricial entre el músculo y el nervio ciático, que dan lugar a atrapamiento del nervio durante el movimiento de la cadera. Y esto va en este sentido. El problema acá no solo es el músculo no es el que duele. Acá vemos, o sea, puede doler obviamente, pero aquí yo quiero destacar esto. Acá tenemos dos nervios ciáticos, dos casos distintos: músculo completamente atrófico, atrofia de grasa completa, o con alterado, con alteración de señal e infiltración grasa. ¿Y qué tenemos acá? Bandas fibrosas. Bandas fibrosas que conectan el remanente muscular hacia el nervio ciático, bandas fibrosas que conectan desde la región peritrocantérica posterior hacia el nervio ciático. Acá hay bandas fibrosas, y las bandas fibrosas sí existen. Y acá, yo no sé si se puede hacer algo medio interactivo, o alguien quiere decirme qué le parece en el contexto del pinzamiento isquiofemoral, qué le parece esta radiografía. Con libertad pueden abrir el micrófono si alguien quiere comentar. ¿No? Hay una mano levantada. Bueno, sigamos nomás. Entonces, acá tenemos una radiografía. Estamos hablando de pinzamiento isquiofemoral. ¿Alguien diría que acá hay un pinzamiento isquiofemoral en esta radiografía? Yo creo que casi nadie, ¿cierto? Acá ocurren algunas cosas, ¿cierto? Acá nosotros, cuando vemos la radiografía, esta es una Lowenstein, habitualmente como que lo vemos más allá. Y habitualmente es lo que me pasaba a mí. Esto yo estoy hablando por mí. Ya uno habitualmente no ve más allá. Y si acá queremos ver más allá, tenemos que sacar algunas estructuras de nuestra cabeza, que es lo que habitualmente nos roba la posibilidad de poder pensar más allá de la caja. Y aquí, cuando sacamos la cabeza femoral en este paciente, ¿qué es lo que vemos? Vemos el margen posterior del acetábulo y vemos el trocánter mayor. Si acá empezamos a sacar esto, ¿qué estamos viendo acá? Vemos que parece que el trocánter mayor está contactando con el acetábulo. ¿Qué pasa al otro lado? Vemos que prácticamente está pasando lo mismo. El espacio entre el trocánter mayor y el acetábulo está completamente pequeño. O sea, acá hay un pinzamiento isquiofemoral, pero es por el trocánter mayor. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, está contactando bien arriba. ¿Qué pasa si yo modifico un poco la posición? Ahora ya no toca tan arriba, sino que está tocando más abajo. ¿Y qué cosas tenemos acá? Tenemos el origen de los isquiotibiales, tenemos nuevamente el cuadrado femoral, tenemos el nervio ciático. Toda la estructura que habitualmente vemos alterada en el contexto de pinzamiento isquiofemoral. Y aquí hay algunos factores que van más allá de la posición. Aquí hay factores anatómicos. Y son cosas que tenemos que habitualmente ir a evaluar, como las torsiones femorales, en este caso, ¿cierto? Que los vemos en otros casos, lo piden habitualmente, por lo menos acá nosotros, que tenemos las torsiones femorales, que podemos tener una anteversión femoral, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa si tiene una versión femoral aumentada? Lo que pasa acá es que se posterioriza el trocánter mayor. O sea, el trocánter mayor, en otras palabras, se acerca al isquio. Como en este caso, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los balances pélvicos? Balances sagittales, como el sacro slope, ¿cierto? O el tilt espinopélvico. ¿Qué pasa si este disminuye y este aumenta? ¿Qué sucede acá? Que acá se anterioriza el isquion. O sea, el isquion se acerca al trocánter mayor. Esta cosa hay que conocerla, no solo en el pinzamiento isquiofemoral, dolor glúteo profundo, hay que saberla, ¿cierto? Porque estos son condicionantes anatómicas, junto con otras, como la coxa valga, coxa profunda, porque se mineraliza ahora el fémur, y estas cosas las podemos ver, ¿ya? Y en este contexto, acá hay un estudio que se hizo algún tiempo por el grupo Hall-Martin, que no va a entrar mucho en detalle, pero aquí tenemos la posición FABE, o sea, rotación externa, abducción y flexión, un poco flexión de la cadera, donde ellos vieron que en 23 de 24 caderas el trocánter mayor contactaba con el isquion. Y en este contexto nosotros fuimos a hacer lo mismo, ¿ya? Tripliquemos esto en la resonancia magnética, con las posibilidades que nos da la resonancia magnética, tratamos de replicar esta posición. Y hacemos imágenes estas. Acá tenemos un espacio isquiofemoral trocánter mayor normal, y en el mismo paciente, en este caso un hombre,
vemos que el espacio disminuye. Pero en realidad no disminuye tanto porque es un hombre. Pero ¿qué pasa en otras pacientes? Como estos típicos hallazgos que nosotros siempre vemos junto con la patología del cuadrado femoral, que vemos alteraciones de los tendones, ¿cierto? Habitualmente vemos muchas veces alteración del semimembranoso, vemos patología, tendinosis, delaminaciones, despegamientos, aquí en este caso, como lo que vemos en este caso. ¿Qué pasa si a este paciente le hacemos estas maniobras en Faber, en resonancia magnética? Vemos como el margen superior del trocánter mayor está pegándole al tendón, ¿ya? Como lo vemos en la secuencia sensible al líquido, vemos cómo le está pegando al tendón, siendo para mí evidente que esta es la causa del problema. Y esto lo recalco porque habitualmente en algunos textos se dice, ¿qué es lo que es primero? ¿El pinzamiento o la patología de los tendones? ¿Cierto? Como que la patología de los tendones isquiotibiales puede ser la causante del síndrome del pinzamiento isquiotibial. Cuando uno ve una imagen como esta, queda claro que el tendón no es el problema, el tendón es el que sufre acá, ¿ya? Y aquí lo mismo, en este mismo paciente vemos los cambios tróficos del músculo, vemos las bandas fibrosas que se dirigen desde la región peritrocantérica posterior, por acá más bandas fibrosas, el nervio ciático ahí un poquito engrosado y alterado, vemos lo mismo, una imagen un poquito más abajo, con imágenes que unen al remanente muscular, bandas fibrosas que se anclan en el nervio ciático. Lo mismo, pacientes, son todas mujeres, incluso vamos viendo la edad, mujeres jóvenes, ¿cierto? Nuevamente pareciera que está disminuido el espacio. Vemos músculo atrófico, bandas fibrosas, laterales que se anclan al nervio. Aquí vemos siempre, como decíamos, que la gran mayoría de las bandas se originan en la región peritrocantérica posterior, de lateral a medial. Acá vamos siguiéndola. Banda fibrosa, banda fibrosa, bandas fibrosas que van siguiendo por acá, bien pegadita al plano muscular, y bandas fibrosas que sigue acá, anterior al nervio ciático. O sea, acá tenemos una tipo 2, no, tipo 1, tipo 1A, ¿cierto? Pasando por delante. Mujer de 41 años. Nuevamente, esta paciente, que a mí me gusta mucho esta imagen, ¿por qué? Porque habitualmente nuevamente decimos que la patología bursal puede estar relacionada con un pinzamiento isquiofemoral, que el espacio puede estar chico, la alteración del músculo, la alteración de los tendones, y parecen de repente, cuando uno ve las imágenes normales, parecen como estructuras que la bursa, región peritrocantérica posterior, nervio ciático, isquion, parecen como estructuras que están bien alejadas, entonces como uno de repente no entiende cómo debe estar todas relacionadas. Cuando solo hacemos estas maniobras, vemos cómo todas estas fronteras confluyen. Tenemos el isquion, espacio chico, patología de los tendones, y estas bandas fibrosas que eran laterales, ahora las vemos todas apelotonadas en este espacio. Estas bandas fibrosas que se extienden hacia el remanente muscular. Y acá vamos terminando, mujer, 15 años, vemos esto, alteración, parece como una denervación crónica del músculo, y vemos nuevamente trocánter mayor pegándole al isquion. 11 años, lo mismo, espacio chico, músculo pequeño, infiltrado con grasa, bandas de fibrosis que habitualmente aquí estamos viendo que son en el plano graso anterior. Y esto yo lo pongo por esto, porque si uno ve, a veces ve que el trocánter mayor pega bien arriba, y ni siquiera pareciera que le está pegando al músculo. Pero acá hay que recordar un poco la anatomía para mí, que los nervios para el músculo cuadrado pasan por acá, son esta estructura por acá. Entonces para mí, en estos casos, es lo que yo supongo, muchas veces la patología, viendo que esto pega acá y que vemos esta fibrosis anterior y sabiendo que el nervio pasa por ella, yo creo que muchos de estos cambios muchas veces son denervativos porque probablemente se lesiona también el nervio. Vamos a avanzar esto para ir un poquito más rápido y aquí tenemos imagen ecográfica, ¿cierto? Origen de los tibiales, isquion, ciático, y vemos como cuando replicamos estas maniobras Faber en ecografía, vemos como el nervio queda entre medio, queda como un sándwich entre medio del margen posterior del trocánter mayor, los isquiotibiales y el isquion. Vemos cómo se desplaza. Esta paciente era asintomática y la molestaba. Movemos un poquito más adelante acá. Acá hacemos zoom, nuevamente nervio ciático. Miren lo que pasa al nervio ciático. No sé si alcanzan a ver, pero ahí se produce un snapping. Ahí, snapping. Pinzamiento del nervio ciático, dinámico, con maniobras Faber por ecografía. Y en estos pacientes tanto que tienen pinzamiento isquioferoral como patología del dolor glúteo profundo, muchas veces los resolvemos y nos mandan a nosotros, por lo menos, como casi nunca
operan, nos mandan harto habitualmente a hacer infiltraciones, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos acá, por lo menos, son hidrodisecciones. O sea, colocamos harto volumen en espacio subglúteo con solución fisiológica, un poquito de lidocaína y corticoides, ¿ya? Y aquí podemos ver un ejemplo cómo estoy entrando de manera bien lateral hacia el espacio subglúteo, al lado del nervio, pegado al nervio, pegado al lado, y lo vamos disecando. De a poquitito, al principio, función única, y colocando el volumen. Vamos colocando un poquito más, vamos viendo cómo el nervio se empieza a desplazar, a levantar, y el espacio se empieza a llenar de arroz, ¿no? Aquí colocamos más, y aquí incluso aquí cuando estamos colocando volumen podemos ver que se separan dos componentes. O sea, este paciente tenía una división alta. Y aquí un dato para los que quieran hacer esto. En este caso, que en el otro era un paciente hombre, entonces como era paciente hombre más delgado, yo me meto más lateral, pero en pacientes que son un poquito más, realmente parece un glúteo profundo, uno se mete muchas veces un poquito más vertical, como en este caso. Y acá hay un dato, porque para entrar, para hacer la infiltración, como estamos viendo acá estoy con la aguja que está, la punta está acá, el nervio está acá. O sea, está con la aguja al lado del nervio. Y uno podría decir, estoy en el lugar indicado. Pero no. Aquí vamos avanzando ahí, se ve un clic, entonces, ya estoy bien. Y aquí descendemos. Pero acá pasa algo que me dice, acá no estoy bien. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se empieza a distender volumen, pero el nervio se queda en el mismo sitio. No se moviliza. Estoy llenando el músculo, estoy en el glúteo mayor, en la parte profunda. Por lo tanto, aprieto un poco más y siento un segundo clic. Ahí sentí. ¿Y qué sucede acá? Se desplaza el nervio. Cada vez que hacemos, no solo en el ciático, cada vez que infiltramos cualquier nervio, el nervio cuando uno coloca el volumen tiene que desplazarse. Y eso significa que estamos en el lugar indicado. Y acá yo pinché, y aquí sí se desplazó, y aquí estamos en el espacio subglúteo, estamos en el nervio ciático, y aquí empezamos a colocar el volumen y vemos cómo se empieza a desplazar. Los nervios se desplazan cuando tú te metes en su vaina. Así que esto es lo que les quería mostrar. Vamos a conclusión general, el dolor glúteo profundo es una condición insuficientemente reconocida, pero probablemente es porque no sabemos identificar. Hay que conocer muy bien la anatomía, hay que conocer muy bien las distintas patologías que la componen, y su etiología claramente es multifactorial. Como vemos, no solo hay un pinzamiento, hay condicionante anatómica, hay patología ortopédica y por medio, y la resonancia magnética claramente el estudio de elección, pero la ecografía puede ser de utilidad y especialmente para el estudio ecoguiado, o sea, para el tratamiento ecoguiado con infiltraciones e hidrodisección. Muchas gracias. Muy bien, gracias Gonzalo, excelente presentación. Antes de pasar a dar la bienvenida al doctor Marco Oriundo para las preguntas, me pareció excelente, no sé si tú entraste a la cirugía endoscópica, también hacen lo mismo, casi parecido a la hidrohidratación, echan bastante suero fisiológico, ¿no? Distienden a la periferia del nervio, liberan las bandas y es muy satisfactorio la hidrohidratación del nervio ciático, particularmente acá en Perú tenemos mucha, bueno, en todo el mundo creo, ¿no? La mayoría estamos todo el tiempo sentados, el dolor glúteo profundo es un misterio a veces, pero va muy bien con las hidrohidrataciones siempre que escojamos bien al paciente y estemos seguros del diagnóstico. Doctor Marco Oriundo, bienvenido a la pregunta para el ponente. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Gonzalo, un gusto verte nuevamente. Hola. Excelente tu ponencia. Bueno, hay una pregunta del doctor José Antonio Díaz Villalobos. ¿Qué frecuencia posquirúrgica de neuropraxia del nervio ciático ha tenido en la tenotomía del músculo piramidal? O sea, yo acá, primero que nada, se operan rebojo. Se operan bien poquito. La única complicación que he visto es la que mostré y de hecho creo que era la única complicación que había tenido el colega. Habían dado todos los pacientes, casi todos sus pacientes que había operado habían dado súper bien. Y esta ha sido la única que yo he visto. Pero, sí, claramente es un riesgo, o sea, es un lugar súper complejo, existen riesgos, como mostraba, de que se produzcan hematomas, es un lugar contenido, así que si aparece un hematoma, ocupa espacio, puede provocar síndrome compartimental, que fue lo que sucedió acá, y ahí puede ocurrir un desastre, como ocurrió en este caso. Sí, bueno, es cierto, ¿no? En nuestro centro, en nuestro centro, no hemos tenido controles postquirúrgicos de síndrome glúteo profundo, ¿no? Se opera muy, muy poco.
¿Cuál podría ser la diferencia clínica entre una sacroileitis y un síndrome glúteo profundo? También el doctor Díaz Villalobos. Está complejo. Yo creo que ahí la diferencia la vamos a hacer con la resonancia, las imágenes nomás. ¿Ah? Porque es que el dolor glúteo profundo es una bolsa una bolsa de gato, o sea, es difícil. ¿Ya? Es un dolor que eventualmente con una sacroilitis puede ser difícil de diferenciar. ¿Ya? Y ahí básicamente nosotros nos ponemos la camiseta del 10 y somos los importantes y te vamos a hacer la diferencia con las imágenes. Al final yo creo que la resonancia magnética en esto juega un rol fundamental. Porque la parte clínica puede ser compleja, como en este caso. Perfecto. Yo tengo una pregunta. No he podido, o no tengo la experiencia haciendo la maniobra Faber por resonancia magnética. ¿Cómo escoges al paciente que vas a hacer de Faber? ¿Por una anteversión prolongada, que sean mujeres, o algún signo indirecto que ves? Yo ya llevo la primera vez que la hice fue el 2020, a principios del 2020, ¿ya? Que se me ocurrió con una paciente, una niña de 15 años también, que era una resonancia. Y obviamente con una resonancia la controlamos, ¿ya? Entonces en el camino vimos que tenía el músculo que estaba brillando, estaba con algunos cambios. Y dije, ¿sabes qué? Hagámosle las dos posiciones. Hicimos posiciones para intentar hacer pinzamiento isquiofemoral clásico y hagamos el Faber. Y el Faber está el espacio claramente reducido. Y clínicamente a ella le hicimos un test de lidocaína y el dolor inguinal que tenía desapareció completo. Pero ante las maniobras Faber, el dolor glúteo póstero, el póstero lateral, no desapareció. Ahora, ahí empecé a hacer de forma rutinaria, a veces al principio un poquito medio azaroso, pero ya después tú sabes, primero, que el espacio está normal. Tú ves que no calza el trocánter menor con el isquion, tú ves que están a distinta altura. Y después muchas veces los cambios en el músculo son como un poquito más altos, son como en el tercio medio, superior, y por allá empiezas a ver las bandas fibrosas, y al final yo miraba y decía, o sea, esto es un pensamiento trocánter mayor isquion, dame por favor el Faber. Y les molesté tanto, lo vimos tanto con mi colega Nicolás Sigueruelo, lo conversamos, él es partner, así que agarra vuelo al tiro, y empezamos cada vez a hacer más, y de hecho tan así que ahora el último protocolo que hicimos lo tenemos en el protocolo. En el protocolo de dolor glúteo profundo tenemos la anteversión femoral y tenemos la posición Faber de regla, junto con las otras secuencias clásicas que tenemos, los más importantes que son los axiales. Hacemos un axial de Denipelvis T2 y hacemos un sagital oblicuo. En el trayecto del nervio ciático hacemos un DP Dixon. Perfecto. Pero uno empieza a hacer... Es importante porque cuando piden resonancia, para nuestros médicos que acá tenemos también traumatólogos conectados, ¿cómo pedir? Tenemos que pedir con protocolo glúteo profundo y no todos lo hacen, ¿no? Es muy importante que tengan un protocolo los centros avanzados para que podamos también resolver a los pacientes, ¿no? Acá tengo la doctora Dulanto, Luisita, no sé, ¿quiere hacer una pregunta? Está el micrófono, no se escucha tu voz. Sí, gracias Gonzalo por tu participación. Todos los participantes y asociados de AMPEM están muy contentos. Y nada, felicitarte. Ha sido muy didáctica la exposición. Y acá no sé si habrán leído la pregunta de Fabio, ¿no? Acerca de lo que dice acerca de la hidrodisección. Dice, ¿qué aguja utilizas para la hidrodisección? Y en caso de ser una aguja espinal, ¿de cuánto? La medida. Y siempre te saluda en forma espectacular. Yo pinto la 21, la espinal 21, la verde, con esa dentro, con esa casi, ¿cuánto mide? ¿Mide 9 centímetros de largo? Sí. Con esa llego casi bien siempre. He tenido que utilizar, de hecho tuvimos que mandar a pedir una vez, que ese sí que fue un glúteo profundo. Glúteo profundo de verdad, fue bien profundo. Ese pinchamos una vez, de hecho mandamos a pedir y tenemos una de 15. Pero esa la he utilizado una vez. Habitualmente con la 21 de 9 centímetros, espectacular. Ahora lo que sí, que es lo que mencioné un poco durante la presentación, si es hombre y hombre flaco, a mí me gusta meterme medio más lateral, porque se ve muy bien la aguja, que no es tanto metiéndose un poco vertical, uno cae súper bien, ¿ya? Si es que es un poquito más gruesor. Pero la 21.
Bueno, excelente, excelente. Gracias, Gonzalo. Nos has hecho una clase maravillosa. Estamos con unos puntos que teníamos flojos y ahora ya con mucho más, estamos más seguros de lo que estamos viendo. Gracias también a la doctora Yolanda, nuestra presidenta, al doctor Marco Oriundo, que se ha dado el tiempo de acompañarnos. Gracias, Marco. No sé si tienen alguna pregunta, algo para finalizar el webinar. Muy bien, ¿no? Gracias amigos por conectarse, más bien tenemos sorpresas, ya tenemos para el próximo mes una sorpresa, probablemente un profesor de otro continente, que estamos creciendo un poquito más y esperamos que sigan participando en los webinars. Vamos a subir la clase al canal. Agradecemos a los participantes, hemos tenido participantes de varios países, tenemos de Chile, tenemos de Ecuador, tenemos del doctor Víctor Naula de Ecuador, el doctor también tenemos a médicos de Centroamérica. Gracias por conectarse. Antena siempre está con los mejores webinars. Gracias, Gonzalo. Espero ver de pronto en los cursos que vas. Creo que estás conmigo, ¿verdad? No sé si quieres invitación. Te hemos visto por ahí. ¿Perdón? ¿Cómo? Hay un curso que vas a presentar, en España. También me dijeron que vas a estar con Íñigo Iriarte. Ah, sí, voy a estar ahí. Me invitaron a hacer una clase este año, pero es bien parecida a la que hicimos con ustedes, por la de la patología de Deo, pues. Ah, qué bueno, perfecto. Ahí te estaremos siguiendo también. Gracias a todos y síganos a Gonzalo en redes, que es espectacular. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gonzalo, que descanses. Chao, chao. Gracias. Gracias, Camilo. Como siempre, excelente Taichi por apoyarnos con el webinar. Esperamos la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, chao, Camilo. Gracias, gracias. Marco, chao, gracias.